Directo al manicomio. En uno de sus tantos arrebatos totalitarios, Nicolás Maduro afirmó que el petróleo y otros minerales que yacen en el subsuelo estadounidense en realidad le pertenecen a Venezuela. Una total y completa locura, carente de todo sentido, que desconcertó a propios... ¿Cómo? ¿Que fue al revés? ¿Que fue Trump quien dijo que el petróleo de Venezuela le pertenece a Estados Unidos? Ok. Sensatez democrática. Donald Trump reclama los derechos sagrados de Washington sobre el petróleo venezolano, con el argumento irrebatible de que, como en el pasado fue estadounidense, entonces es estadounidense para siempre. Un razonamiento sin fisuras, solo a la altura de auténticos estadistas. Si creemos en lo que dice Donald Trump, algo en general poco recomendable, el petróleo venezolano es estadounidense. Así lo razonó el mandatario a la hora de tratar de justificar por qué su país va por los mares secuestrando buques como si estuviéramos ante una versión moderna y en carne y hueso de Piratas del Caribe. It's a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out and we want it back. Nuestro petróleo, dice Trump. Vaya, al menos hay que reconocerle la sinceridad. No fue el único alto funcionario de Washington en expresarse en ese sentido. Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente, publicó un breve texto en sus redes sociales según el cual la industria petrolera venezolana sería producto del sudor, el ingenio y el oficio de Estados Unidos y, de alguna manera, en consecuencia, sería también propiedad estadounidense. El, a su vez, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, en el mismo posteo, denunció que dicha propiedad estadounidense habría sido robada tiránicamente por Venezuela con el objetivo de inundar Estados Unidos de asesinos, mercenarios y drogas. Sin embargo, la realidad histórica es bien distinta. Para empezar, porque la industria petrolera venezolana comenzó a desarrollarse con manos venezolanas, allá por el último cuarto del siglo XIX. La pionera empresa Petrolia, fundada en 1878, fue iniciativa de 6 ciudadanos, bien criollitos ellos, que obtuvieron una licencia de operaciones por 50 años. Los estadounidenses llegaron después y, como siempre, a su manera, interfiriendo, amenazando, apropiándose de lo ajeno y tratando de convencer al mundo de que en verdad les pertenece. Últimamente en Washington están retomando el gastado discurso de que las inversiones de empresas estadounidenses en otros países apenas si le aportan unos magros ingresos y estas operarían allí casi que como organizaciones benéficas que quieren llevar alta tecnología a pueblos subdesarrollados sin obtener mayor ganancia a cambio. De forma similar a cuando hace pocos meses Trump se quejaba de que Estados Unidos construyó el Canal de Panamá, pero a cambio solo pudieron administrarlo a su criterio y beneficio durante más de 90 añitos apenas, ¿recuerdan? Sin embargo, ese discurso no es cierto en ninguna parte y Venezuela no es ninguna excepción a ese respecto, ni lo fue en el pasado tampoco. En 1883, una empresa estadounidense obtuvo una concesión exclusiva para la explotación de asfalto venezolano durante 25 años. La New York and Bermudez Company comenzó a drenar el lago de asfalto más grande del mundo, situado en Venezuela, con el que, dicen las crónicas de la época, se asfaltaron por completo tanto Nueva York como Washington, D.C. Cuando unos años después el presidente venezolano Cipriano Castro acusó a la compañía de haber violado los términos del contrato, atentando contra la soberanía nacional, la empresa inició una serie de largos litigios y, al perderlos, decidió financiar el derrocamiento del mandatario, que se produjo en 1908. Este modus operandi, con sus matices, marcó tanto el inicio como las décadas de relación que siguieron entre las petroleras estadounidenses y el Estado venezolano. Con un gobierno dócil a la Casa Blanca, quedó frustrado el intento de equilibrar algo las regalías entre empresas estadounidenses y Estado. Así, para que se hagan una idea, entre 1917 y 1936,
solo el 8% del beneficio generado por la extracción petrolera se quedó en Venezuela y el resto voló hacia el norte. Este inmenso desbalance apenas logró disimularse algo en la década de 1960 y 70 y culminó en un evento que ni Trump ni Miller parecen muy interesados en mencionar: el hecho de que la primera nacionalización de la industria petrolera en Venezuela se produjo muchos años antes de la llegada de Hugo Chávez y ni qué decir ya de Nicolás Maduro al poder. Hablamos de 1976, en una época denominada como Venezuela Saudita, en la que las regalías por petróleo se dispararon, pero no contribuyeron ni a reducir las inmensas desigualdades sociales acumuladas, ni la dependencia petrolera. Al contrario, década y media después, ante el estancamiento definitivo de la economía nacional y la pobreza desatada, el país entró en la denominada apertura petrolera y PDVSA, la estatal creada en 1976, empezó a operar como socio minoritario de empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses. Lejos de corregir el rumbo de la economía venezolana, la estrategia acrecentó los problemas en el país y el descontento acumulado en la población desembocó en la llegada de Hugo Chávez al poder. La intención del nuevo presidente de volver a regular el reparto de beneficios con las empresas estadounidenses desembocó con nuevas intentonas golpistas, lo que no impidió que en 2007 finalmente se produjera lo que algunos denominan renacionalización en la faja petrolífera del Orinoco. Con el nuevo marco legal, a las petroleras extranjeras se les dio a elegir entre convertirse en socias minoritarias de PDVSA o salir del país, y cada una tomó su decisión. Algunas se fueron, otras muchas se quedaron. No hubo ninguna expropiación masiva e indiscriminada, y qué mejor prueba de ello que durante todos estos años la estadounidense Chevron ha seguido operando en Venezuela. Como ven, Trump y sus funcionarios podrán decir lo que quieran, pero si alguien robó a alguien en el balance global de este siglo y medio de relaciones petroleras, no fue Venezuela a Estados Unidos, sino más bien al revés. Y no es que en Washington desconozcan esta parte de la historia, sino que les toca fingir ignorancia y lanzar el discurso contrario para justificar sus actos de piratería cada vez menos sutiles. No es coincidencia que estas eufemísticamente llamadas incautaciones se produzcan justo cuando la nación sudamericana está alcanzando nuevamente una producción de 1.200.000 barriles diarios, una barrera que a golpe de sanciones estadounidenses y crisis económicas, Venezuela no lograba superar desde 2019. Y ese repunte petrolero venezolano, además, tiene el mismo efecto que pasear una morcilla cruda al lado del ataúd de Drácula, porque Estados Unidos consume muchísimo más petróleo del que produce. Un caso único entre los grandes productores petroleros mundiales, que explica su comportamiento amponil, ya que en promedio el país consume cada día 7 millones de barriles de petróleo más de los que produce en ese mismo lapso. Un par de hechos que podrían no estar conectados entre sí, de no ser por la naturaleza de Estados Unidos cada vez más similar a la de un vulgar psicópata. Porque una cosa es que tu vecino tenga algo que a ti te hace mucha falta y otra muy distinta, que decidas robársela y no conforme con eso, encima clames a los cuatro vientos que siempre fue tuya. Y que nadie piense que se trata de una actitud matonesca por motivos políticos principalmente, porque es mucho más que eso. Obviamente, Washington siempre preferirá robarle el petróleo a sus rivales en primer lugar, pero ¿creen que, según aumente su acuciante necesidad, se detendrán a la hora de apropiarse del de otros solo porque sean aliados? Pues habrá quienes crean que sí, del mismo modo que, ya que estamos en estas fechas tan señaladas, hay quien cree que los regalos los trae Santa Claus.